Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy Belén Montalvo. Si te gusta mi podcast y quieres saber un poco más sobre cómo llegué yo a Estados Unidos y por qué me interesa tanto hablar sobre este país, estoy segura de que te gustará el libro que acabo de publicar con la editorial Geoplaneta, Deshacer las Américas. En él te cuento por qué decidí emigrar a Estados Unidos y abandonar España, cuál fue mi experiencia con la burocracia estadounidense, en qué consiste el choque cultural y cómo fui abriendo los ojos a los problemas más comunes de la sociedad estadounidense a la vez que encontrando el amor que ni siquiera sabía que andaba buscando. Este es mi segundo libro, ya que en 2022 ya publiqué con la editorial Larousse un libro ilustrado con expresiones de inglés estadounidense llamado Aprende Yankee Inglés con Aló Miami, que también puedes encontrar en todas las librerías. Este nuevo libro, Deshacer las Américas, es mucho más personal. Si tienes pensado emigrar algún día a Estados Unidos o si alguna vez has fantaseado con ello, te enganchará. Puedes buscarlo en todostuslibros.com o encargarlo en la librería de tu barrio pidiéndolo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, pero con el des entre paréntesis. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola Yankee Marido, ¿cómo estás? Estoy bien. Otro episodio más. Sí, explicando un tema muy difícil. Muy difícil, pero os va a quedar clarísimo. Yo creo que este episodio es el más esclarecedor de todos los que vamos a hacer de las Yankee elecciones para entender realmente cómo funcionan las Yankee elecciones. Sí, es como elegimos el presidente en nuestro sistema de elecciones. Y es un sistema, la verdad es que bastante complicadito, pero lo vamos a simplificar y os va a quedar de verdad clarísimo. Pero primero, comentemos lo que ha pasado, porque después de grabar nosotros el episodio de la semana pasada... volvió a ocurrir algo que ya ha ocurrido en estas elecciones y que es de lo más surreal. Otro intento de asesinar a Trump. Sí, o sea, a Trump la verdad es que le tienen frito. Segundo intento de asesinato a Donald Trump. Esta vez estuvo mucho menos cerca de haber pasado, pero realmente fue un intento abortado muy desde el principio. Pero había un tipo con un arma metido en unos arbustos, esperando a que Donald Trump apareciera por el campo de golf. Sí, Trump es alguien muy difícil para proteger porque protecting an entire golf course is way more difficult. Sí, entre que además no había dado aviso de que iba a jugar al golf, sino que es algo que de repente él amaneció y dijo, ¡ay, que me apetece darle unas bolitas! Entonces, primero, que era improvisado. Y segundo, que ese campo de golf, bueno, o los campos de golf en general, son prácticamente imposibles de rodear completamente porque dan a carreteras, porque, o sea, es un recinto inmenso. Pues claro, la verdad es que la protección a Donald Trump, esto a pesar de que la primera reacción fue la crítica fácil del sistema del servicio secreto, la verdad es que está más que justificado que el servicio secreto no lo cazara en un principio, a pesar de que sí que lo terminó cazando. Pero bueno, sí que ha habido críticas. Biden ha dicho que hay que poner más recursos al servicio secreto y tal, y bueno, han empezado a decir ese tipo de cosas. Pero yo lo que quería comentar aquí contigo es que muchos followers y muchos españoles en general han tenido la reacción de pensar, esto es Donald Trump inventándoselo. Esto es Donald Trump intentando, bueno, pues conseguir la empatía de los votantes de Estados Unidos, porque claramente
va de víctima él con todos sus juicios y estos intentos de asesinato le confirman como víctima. Yeah, and of course he loves to play the victim, but he can play the role. He's not the one who's sending someone to take shots at him. Sí, a ver, una cosa es que a Donald Trump le encante ir de víctima y otra muy distinta, que esto esté planeado y que de verdad intenten meter a un loco en unos arbustos solo para ganar la campaña. Nosotros somos muy poco conspiparanoicos, tendemos a no creer en nada de esto. Yeah. Es bastante evidente, además, que la persona que se intentó cargar a Trump en esta segunda ocasión estaba muy mal de la cabeza. Yeah, and because crazy people tend to talk a lot online, he left a pretty big trail that makes it pretty clear what his intentions were and that he wasn't just put up to this by Trump. No, la verdad es que este hombre podría haberse cargado a Trump, podría haberse cargado a otros políticos. O sea, realmente esta persona no estaba bien de la cabeza, como decimos. Lo que dices es que ha dejado una gran huella digital con todas las cosas que ha puesto en redes sociales. Estaba absolutamente obsesionado con el tema de Ucrania. Yeah, he literally went to Ukraine. He tried to coordinate American efforts. You work with American diplomats and intelligence people. You know, tried to even get Bono from U2 to write a song to support the Ukrainian resistance. Sí, o sea, la locura es tal que este señor que tiene 50 y pico años, es que no es parte del ejército de Estados Unidos, que nunca ha sido parte del ejército, fue hasta Ucrania para presentarse como voluntario con el ejército, ha intentado, ha intentado moverse, ha intentado incluso contactar con Bono de U2 para que haga una canción, ¿no? A favor de la resistencia en Ucrania. Entonces, pues este hombre estaba muy obsesionado, estaba muy enfadado con Donald Trump, porque Donald Trump está diciendo que a Ucrania le den, básicamente, que tienen que acabar esa guerra y le da igual cómo quede Ucrania. Y esto fue, el punto en el que decidió cargárselo. Yeah. Y afortunadamente, porque tampoco deseamos este tipo de muerte a Donald Trump, pues no lo consiguió. El servicio secreto hizo su trabajo. Y por lo tanto seguimos hablando de estas elecciones y seguimos teniendo 2 candidatos. Yeah. Menos mal. Pero esto es lo que le ha pasado a Donald Trump en su campaña esta semana. Sí. Por parte de Kamala. Kamala también está muy liada. Yeah, she had her big event this past week with Oprah. Sí, Oprah la verdad es que se está tirando mucho el pisto, porque después de salir en la convención demócrata por primera vez, el otro día, hace un par de días, hizo este súper evento para Kamala Harris, donde ella es la anfitriona. Parece que es como que abre las puertas de su casa, ¿no? Y de su audiencia para hacer lo que se llama un town hall. Right. Que es este tipo de evento en el que se guionizan una serie de preguntas del público que se levanta y habla directamente con el candidato y el candidato responde. Que obviamente está todo mega preparado. Oh, yeah. Pero es como que da la sensación de que está respondiendo a las preguntas más habituales de los indecisos. Yes. And the event itself was held in one of the most important, closest states, the swing state of Michigan. Sí, este evento se publicó en Instagram. Yeah. También apareció en un montón de canales. Right. Pero el evento tuvo lugar en Michigan, que es uno de esos estados de oro ahora mismo. Yes. Y os vamos a explicar por qué es de oro precisamente en este episodio. La verdad es que el evento en sí, que yo vi un trozo, y además tuve la suerte de ver el trozo bueno, porque luego es el trozo que más se ha viralizado y demás. A mí me pareció que era un poco la repetición de los mejores momentos de la convención demócrata. Sacaron todas las estrellas, sacaron incluso trozos de vídeos de la convención demócrata. Era un poco repetitivo, como de, si no habéis visto la convención demócrata, esto es lo que tenéis que ver. Right. Entonces, era un poco repetitivo, yo me estaba aburriendo, pero llegó el momento en el que Oprah dijo, bueno, qué fuerte que dijeras en la convención que tú tienes armas. Right, yes. Eso yo no lo sabía, ¿sabes? Como ahí yendo de coleguita, y eso le dio pie a Kamala para, lanzar su mensaje más viral, sabiendo que se iba a hacer viral, además, ¿no? Que fue cuando dice, hombre, claro, es que si alguien entra en mi casa se lleva un disparo. Y yo quería comentar esto porque en los medios españoles este vídeo obviamente se ha traducido y se ha hecho viral. Right. Y hay mucha gente que yo creo que es gente obviamente que no nos sigue, que no nos ha escuchado nunca, que no ha escuchado el podcast de las armas, que realmente no entiende la cultura de las armas en este país. Yes. Al final, que Kamala Harris diga, si entra alguien en mi casa se lleva un tiro porque tengo armas,
es una tontería. Y es una tontería en el sentido de que esta mujer está hipervigilada por el servicio secreto. Right. O sea, la seguridad que tiene la casa de Kamala, obviamente ella no va a necesitar sacar la pistolita del cajón de la mesilla en plena noche para defenderse a sí misma. Right. Pero es una frase que hace que conecte con millones y millones de estadounidenses que sí que tienen esa pistolita para defenderse a sí mismos y lo consideran perfectamente normal. Right. For me, I'm not super wedded to the Second Amendment, but my general feeling is that if someone wants a pistol in their house to defend themselves, that's probably the least offensive form of following the Second Amendment, of gun ownership for this country. Exacto. Es como... A mí me recuerda mucho a cuando están hablando del aborto, por ejemplo, que como para defender el derecho al aborto te tienes que ir a la niña de 12 años que ha sido violada por su padre y entonces ¿cómo no vas a permitir que esa niña aborte, no? No te vas a la mujer de 35 que se ha quedado embarazada y decide no tenerlo porque no tiene la estabilidad económica suficiente, por ejemplo, ¿no? Right. Entonces, esto es un poco lo mismo con la cultura de las armas. Es verdad que es un derecho constitucional, es verdad que todo el mundo tiene derecho a tener armas y decides tú si las tienes o no. Y como tú dices, tú, a pesar de no estar muy apasionadamente a favor de ese derecho a tener armas, sí que puedes entender que la gente tenga un arma en la mesilla para defenderse a sí misma, ¿no? Yes. Entonces, sería como el caso más básico. Sería como el equivalente a ese derecho al aborto de la niña de 12 años violada por su padre. Right. El tener un arma en la mesilla, para que os hagáis una idea. Entonces, ella lo que está diciendo es el derecho más básico y simplemente lo que quiere transmitir es, que de hecho lo dijo antes de esa frase, es yo no quiero quitar las armas a los estadounidenses. Right. Porque ese es el bulo tradicional de la derecha que dice que la izquierda quiere eliminar las armas de las familias, que van a ir a tu casa y se van a llevar tus armas. Right. Y obviamente eso es una mentira, aparte de que sería imposible hacer. Porque eso ya sí que sería empezar una guerra civil en este país, literal. Yes. And so for the people who are towards the middle, who maybe would vote for Trump, and are somewhat worried about Democrats taking guns. They don't care too much about the AR-15, the extreme cases, but if they get that signal that, oh yeah, she's okay, they'll consider voting for her. Sí, ella está intentando apelar a esos indecisos que no tienen nada en contra de esa tenencia a las armas, ¿no? Al final estaba muy bien pensada esta respuesta, a pesar de que Kamala en ese evento juega el papel de ¡ay, se me ha escapado eso, no debería haberlo dicho! Right. ¿Sabes? Que no es verdad, o sea, está todo mega pensado. Yeah, I'm sure. Pero bueno, moving on, como dirían los estadounidenses. Moving on, vamos a pasar al tema mega importante que vamos a hablar hoy. Yes. Que es cómo se sabe el resultado de las elecciones. Y todo tiene que ver porque, amigos, las elecciones ya han empezado. Yes, there are already people who are casting their votes in a few states. Sí, hay algunos estados donde ya puedes votar por Trump o por Kamala Harris. Es alucinante. Yeah. Es que ni siquiera es octubre, ¿sabes? I know. It's like Halloween. It started already. Exacto. Es como cuando vemos las decoraciones en las tiendas de Halloween a finales del mes de agosto, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Como, sí, ya han comenzado las elecciones. Ya es primavera en el Corte Inglés, diríamos en España. Okay. Since it's already here, we really need to explain how the winner is going to be decided. Sí, como esto ya ha empezado, ya os digo, a ver, no en todos los estados, pero hay algunos estados que tienen el early voting o tienen algún tipo de normativa para poder votar por correo. Right. Estos estados son un puñadito, no son muchos, pero por ejemplo Minnesota, Mississippi, Pensilvania, South Dakota, Virginia. En estos estados ya han empezado las Yankee elecciones. Por eso es muy importante que empecemos a entender cómo va a ser el 5 de noviembre, la noche electoral, cómo se va a elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Vamos a empezar con la explicación. We need to be careful with this because it's, I don't know, it's like trying to explain Quidditch from Harry Potter. It's really, they're weird rules. It's not that simple. Totalmente. Esto es un poco como las reglas del Quidditch para los fans de Harry Potter. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Esto que acabas de escuchar es solo un tráiler, un trocito pequeño del podcast completo. El episodio entero, que es mucho más largo, lo tienes en nuestro canal de Patreon, que es por suscripción y que nos ayuda a seguir con la creación de este podcast.
Tienes el enlace en las notas de este podcast. Y esta serie de episodios sobre las Yankee elecciones seguirá teniendo algunos episodios en abierto y otros que serán como el que acabas de oír, un trocito en abierto y el episodio completo en Patreon. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por el apoyo. Un abrazo. Chao.